era de fogón en fogón. No es difícil sacar del baúl de los recuerdos esta personalidad que fue el senador Edward Kennedy. Pero también cabe preguntarse, ¿cómo es posible que un exiliado que llegó a Estados Unidos con una mano atrás y otra adelante, sin contactos políticos, después tuvo gran apoyo y gran colaboración de gente como Joe Eldridge y su organización, la Washington Office on Latin America, pero cuando yo llegué a Estados Unidos no tenía ni un número de teléfono? ¿Cómo pudo terminar tan amigo de una personalidad destacada a nivel internacional y mundial, reconocida tanto por quienes compartían sus puntos de vista como quienes lo enfrentaban? Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, el más progresista del afamado y reconocido clan Kennedy, de la familia Kennedy. Bueno, resulta que en 1975, en octubre, con mi padre a mí me costó algunas cuantas semanas de prisión en Montevideo y ya después no volví. Estábamos organizando la primera experiencia de diplomacia en el exilio. Hicimos un viaje a Venezuela, México y Estados Unidos. Y cuando estamos en Venezuela, el contador Enrique Iglesias, luego, en ese momento era secretario de CEPAL, luego canciller del Uruguay, presidente del BID, nos cuenta que va a estar en México cuando nosotros estemos en un seminario que se celebra en Oaxtepec. En ese seminario, al que fuimos invitados gracias a Enrique Iglesias cuando llegamos a México, estaba Orlando Letelier, a quien luego conocí mucho, trabajé con él, lo mataron en plena capital de los Estados Unidos los servicios de inteligencia chilenos, pero estaba también Mark Snyder. Mark Snyder, un amigo entrañable, un ser humano excepcional, era el jefe de staff de Kennedy. Y entonces cuando le contamos en aquel seminario en las afueras de México, donde convivíamos 24 horas al día, le contamos que íbamos a ir a Estados Unidos, dijo, bueno, yo les voy a coordinar una entrevista con el senador Kennedy. Pocas semanas después llegamos a Washington, conocimos a la gente de la WOLA, Joe Eldridge, Bill Brown eran los directores en ese momento, y ellos nos dicen que ya estaban alertados por Mark Snyder de nuestra llegada y estaba concertada una entrevista, la primera reunión con Kennedy, 1975. Fue una reunión formal, protocolar, foto, archivo y autos. Luego volvimos a la Argentina, vienen los sucesos trágicos del año 76, en ese momento inimaginables para nosotros. Llegamos a Estados Unidos, donde mi viejo declara ante el Congreso de los Estados Unidos pidiendo el corte de la ayuda militar. El congresista Edward Koch presenta una enmienda, se corta la ayuda militar al Uruguay. Pero eso, pocos uruguayos saben que fue el puntapié inicial para toda una modificación de la legislación de los Estados Unidos. Después que se le cortó la ayuda militar al Uruguay, el senador Edward Kennedy y el congresista Tom Harkin presentaron una enmienda que lleva su nombre, enmienda Harkin-Kennedy, o Kennedy-Harkin, que obliga a los Estados Unidos a condicionar su voto en los organismos de préstamo y crédito multilateral a un informe sobre el estándar de respeto a los derechos humanos y obliga al representante de Estados Unidos a votar en contra de estos préstamos cuando el informe es negativo. Es decir, el corte de la ayuda militar al Uruguay sirvió para el Uruguay, pero sirvió para todo el mundo. Bueno, quiere decir que Kennedy tomó aquella posta y para nosotros seguía siendo un referente muy importante. Alguna vez conseguí alguna entrevista, pero mi contacto era Mark Snyder, que hacía que él firmara las peticiones que presentábamos, cartas a sus colegas pidiendo acciones contra la dictadura uruguaya en el Congreso. Pero el 13 de diciembre de 1976 ocurre algo muy importante. Preso en Montevideo, el general Sereñi cumple 60 años. Y yo me instalo junto con dos compañeros uruguayos que no trabajaban en las organizaciones de derechos humanos conmigo, pero que integrábamos juntos el Comité de Solidaridad con Uruguay, Naúl Ojeda, de procedencia MLN,
Iván, de procedencia Partido Socialista, Nilsa Laborda, una uruguaya exiliada en Estados Unidos, comunista, del Partido Comunista. Bueno, en aquel conjunto crisol de opiniones distintos, nos habíamos puesto bajo la nieve a juntar firmas deseándole feliz cumpleaños al general Seregni, pero que fueran personalidades importantes. Entonces nos paramos, pusimos nuestro kiosquito en la puerta del edificio del Senado de los Estados Unidos. Y en determinado momento, el edificio Russell, llega Mark Schneider y dice: el senador quiere hablar contigo. Y es mi primera entrevista mano a mano con Kennedy. Ahí Kennedy me dice: pero a ver, yo, por el recuerdo que tengo de la reunión con tu padre, Seregni es un adversario de ustedes. Digo: no, hoy todos los que estamos contra la dictadura somos compañeros. No hacemos diferencia de partidos. Le conté la procedencia ideológica de los compatriotas uruguayos que estaban conmigo. Y él dijo que quería firmar la petición y me manda la primera foto dedicada que tengo. Tengo una colección de fotos dedicadas por Kennedy. Bueno, cuando en el año 77 mi viejo ya hace una visita y yo ya tenía los contactos más pulidos, mi viejo radicado en Londres hace una visita política a los Estados Unidos, una de las entrevistas es con Kennedy. Y ahí suceden dos cosas muy lindas. Kennedy dice un par de frases que quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Utiliza la expresión castellana de compinches para señalar la relación entre Wilson y yo. Y dice: hay gente que es oposición, ustedes son un testimonio vivo de la lucha contra las dictaduras. Tremendo. Pero mi padre me hace una picardía muy linda, que yo no dejaré de recordar y de agradecérsela. Cuando lo saluda, le da la mano y le dice: ¿cómo le va, senador? Yo soy el padre de Juan. Era una cosa de padre e hijo, no era político. Me estaba diciendo: acá en Estados Unidos no sos el hijo de Wilson, yo soy el padre de Juan. Lo recuerdo y me pone la piel de gallina de emoción. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly? Luego vino el segundo aniversario, en el año 78, de la muerte de Selmari Toba. Hicimos un memorial en la capilla que hay frente al Capitolio, una capilla pluriconfesional, ecuménica, y allí fue Kennedy y se sentó en la primera fila junto a Mark Schneider y a mí. Pero además hizo uso de la palabra después del servicio religioso y dio testimonio de lo que para él había significado la muerte de Selmari Toba. Luego viene algo muy conmovedor. Pasan los años. Yo no me daba cuenta lo trascendente que era ser amigo de Kennedy. Pasan los años, viene el retorno a la democracia, yo lo visito un par de veces, también guardo recuerdo fotográfico de las visitas que le hice después de retornada a la democracia, que me las mandaba con una dedicatoria siempre. Y luego se enferma Wilson y Kennedy viene al Uruguay a visitarlo. Una cosa absolutamente increíble. Viene especialmente a visitar a Wilson y lo visita en su departamento. Allí nos confundimos en un abrazo. La conferencia de prensa, papá ya estaba muy enfermo, la conferencia de prensa la dimos él y yo juntos ante los medios de difusión uruguaya. Pero el encuentro con Wilson fue realmente conmovedor. Habían algunos familiares de desaparecidos por los que Kennedy se había interesado. Papá los hizo subir para que tuvieran un contacto directo con él. Alguna madre le entregó algún obsequio personal. Kennedy había venido con 2 hermanas. Después de irse del apartamento de papá, pasó por el Palacio Taranco, donde se le hizo un pequeño brindis para que conociera legisladores de todos los partidos políticos uruguayos. Volvió al aeropuerto y regresó a Estados Unidos. Voló especialmente en un avión de la Fuerza Aérea solamente para visitar a Wilson. Y cuando muere Wilson, me manda una carta que yo no podré olvidar en mi vida.
En ella me dice que él sabe mucho cómo despedir seres queridos, vaya si sabría. Y me dice, vas a ver, Juan, conociendo como tuve el privilegio de conocer la relación entre tu padre y tú, que hoy el dolor no te permite poner las cosas en perspectiva, pero poco a poco el espacio en el alma que llena ese dolor va a dar paso a los recuerdos de los momentos compartidos. Y me manda esta foto, por eso de tantas que tengo, esta la conservo conmigo en mi biblioteca, en mi lugar de trabajo. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. The answer is below.